Saludos desde aquí, desde la Universidad Audiovisual de Venezuela, en la carrera de Ingeniería Audiovisual y la asignatura Economía de la Ingeniería Audiovisual. Soy el profesor David Perucci y el día de hoy les estaré presentando el tema la empresa. Como punto principal tenemos la definición de empresa. Vamos a tratar de explicar qué se conoce como empresa, su concepto y su característica. Vamos seriamente a identificar los diferentes tipos de empresas. Luego vamos a comparar estas empresas con las fundaciones y hablaremos un poco de lo que es el emprendimiento y su importancia. Esto con el objetivo de, definir los conceptos de empresa, identificarla y explicarla lo que es una fundación, y ustedes tengan las herramientas para enfrentar el reto o los desafíos que se encuentran en el mercado laboral desde un punto de vista empresarial y con éxito en el emprendimiento. Pues bien, la definición de empresa. Una empresa es una organización, como bien dice la lámina, que se dedica a la producción de bienes y servicios. La mayoría de las veces, produciendo estos bienes y servicios, se obtienen beneficios económicos. Para ello, van a intervenir diferentes factores dentro de la producción. Tiene que intervenir lógicamente una inversión que es capital de trabajo, las materias primas y obviamente el talento humano. Las características de la empresa. La empresa puede tener o principalmente tiene el objetivo del lucro. El objetivo de una empresa siempre va a ser obtener beneficios económicos. Más adelante vamos a ver cómo existen tipos de empresas que van más allá de este objetivo de lucro porque prestan un servicio. Pueden prestar un servicio social, en cuyo caso el servicio no va enfocado a la ganancia, sino más bien a dar un valor agregado a la sociedad. Pues bien, una empresa igualmente es una organización económica que combina factores de producción para producir bienes y servicios. Por ejemplo, las fábricas que producen teléfonos, televisores, zapatos. ¿Okay? También otra de las características importantes de la empresa sería la presencia en el mercado. Obviamente una empresa, luego de que crea un producto o está por sacar un servicio, debe ubicarlo en un mercado. Ahí es donde se van a transar estos bienes y servicios y se van a intercambiar por dinero. ¿Okay? Igualmente la empresa tiene que enfrentar algunos riesgos que vienen en la actividad económica. Estos riesgos pueden ser la responsabilidad que debe asumir la empresa por sus servicios, las consecuencias de sus servicios, la calidad de sus productos. Seguidamente observamos cómo podemos clasificar las diferentes empresas de acuerdo a los criterios más comunes que encontramos o definición. Se encuentra, por ejemplo, el tamaño, la actividad económica, la forma jurídica, la propiedad y el origen del capital. Vamos a estar explicando uno por uno cada uno de estos ítems. Por ejemplo, tipos de empresa según su tamaño son estas pequeñas y medianas empresas, comúnmente llamadas pymes, que tienen menos de 250 empleados. Y las grandes empresas, las cuales tienen más de 250 empleados.
Por tipo de actividad económica tenemos las industrias que producen bienes, las comerciales que compran y venden bienes y servicios, y de servicio prestan servicios a los consultores y a otras empresas. Por ejemplo, estas industrias pueden ser las industrias que producen alimentos, por ejemplo, empresas polares, empresas comerciales que compran y venden bienes y servicios. Podemos hablar de una cadena de supermercados que comercializan alimentos. Y de servicio podemos hablar de una empresa que presta servicios, igualmente una universidad presta servicios educativos. También tenemos, de acuerdo al tipo de empresa, su forma jurídica. La sociedad anónima es una empresa en la que el capital está dividido en acciones. La sociedad limitada es una empresa en la que el capital está dividido en participaciones. La sociedad colectiva es una empresa que se caracteriza porque los socios responden de forma ilimitada por las deudas de la empresa, y las sociedades comandatarias, que es un tipo de empresa que algunos socios responden de forma ilimitada por las deudas de la empresa y otros socios responden de forma limitada. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Pueden ser ejemplos de sociedad anónima, los más conocidos que están en el ambiente tecnológico. Por ejemplo, Facebook es una red social popular que todos conocemos y es una sociedad anónima. Es propiedad de sus accionistas, que son quienes controlan la empresa. Igualmente Google, que es un motor de búsqueda muy famoso en el mundo, es una sociedad anónima. Es propiedad de sus accionistas, quienes controlan la empresa. Igualmente Apple, otro ejemplo de tecnología, es la sociedad de tecnología más larga usada del mundo, es también una sociedad anónima y propiedad de sus accionistas. Igualmente tenemos la sociedad limitada. Por ejemplo, tenemos a IKEA, que es una cadena de muebles, la cadena de muebles más grande del mundo, es una sociedad limitada. Es propiedad de accionistas que controlan la empresa. Igualmente podemos nombrar a Zara, una cadena española, y es una sociedad limitada. Igualmente está dividida en acciones, y los dueños de estas acciones, llamados accionistas, son los que controlan la empresa. Eh, como sociedad colectiva podemos tener una panadería, por ejemplo. Una panadería conocida en Venezuela, por ejemplo, una cadena de panaderías, puede ser una sociedad colectiva donde los socios trabajan en la panadería y comparten ganancias y pérdidas. Eso sería lo que se conoce como una sociedad colectiva. Luego, la sociedad comanditaria, pudiéramos citar una empresa constructora o una empresa de transporte, eh, que, por ejemplo, la empresa de transporte opera con autobuses en una ciudad, y los socios, llamados comanditados, son los que aportan el capital y aportan sus vehículos, y son quienes eh, dirigen esta empresa. Seguidamente tenemos otro tipo de empresas que por propiedad, pueden haber empresas privadas, son propiedades, es una propiedad de particulares, personas que se asocian para formar la empresa, y las empresas públicas, que son propiedad del Estado. Igualmente tenemos la empresa por origen de capital, que pueden ser empresas nacionales, cuyos capitales de origen nacional. Son una empresa, por ejemplo, que opere a nivel de nuestro país, en Venezuela, y sus socios están ubicados en Venezuela, y la empresa está registrada en Venezuela, y las empresas extranjeras
cuyo capital es de origen extranjero, como por ejemplo IBM, por decir una empresa de tecnología, que su capital está fuera de Venezuela, está en Estados Unidos y en otros países, pero opera, tiene operaciones en Venezuela. Diferencia entre empresas y fundaciones. Las empresas y las fundaciones tienen similitudes en cuanto a su organización, pero tienen algunas diferencias importantes, como por ejemplo el objetivo, el riesgo y la gestión. El objetivo de la empresa principalmente es económico, producir renta, mientras que la fundación tiene el objetivo principal de realizar una actividad social o cultural, un valor agregado a la sociedad, beneficiar a la sociedad sin ánimo de lucro, aunque posiblemente para sus operaciones necesite de manejar algún tipo de ingreso, pero siempre van a ser a muy bajos costos, simplemente para mantener algún tipo de infraestructura o para mantener algún salario que se va a cumplir. Entonces, ya no hay una probabilidad, sino una actividad por el bien social. En cuanto a los riesgos, la empresa normalmente asume sus riesgos por su actividad económica, mientras la fundación no asume estos riesgos. Esto sería un tema un poco eh, que habría que explicar dentro del marco legal, y depende de las legislaciones de cada país y de cada, digamos así, de cada sociedad. Puede variar de un país a otro. Y en cuanto a la gestión, podemos hablar que la empresa es gestionada por sus propietarios o los accionistas, que son los que proveen el capital para operar, mientras que la fundación se maneja o se gestiona a través de un consejo de administración. Normalmente este consejo de administración son personas que se reúnen, toman decisiones y todo en función de el objetivo social de la fundación, y no este consejo administrativo no se basa en administrar ganancias, sino administrar estos servicios que se van a dar sin ningún tipo de lucro. Eh, Siguiendo con el tema de emprendimiento, el tema de emprendimiento está últimamente en boga, está de moda, sobre todo aquí en Venezuela, y podemos hablar que el emprendimiento lo concebimos como el proceso de crear una empresa. Todo empresario es un emprendedor. Es aquella persona que tiene la iniciativa de crear una empresa. Para llegar al emprendimiento necesariamente tenemos una idea, tenemos que esa idea tiene que ser rentable y orientada hacia el desarrollo económico para que sea factible entrar en el mercado, y una vez en el mercado y generando bienes o servicios, podamos generar también empleo, estimular la innovación, estimular la inversión y el crecimiento económico dentro de la sociedad. A continuación, luego de esta presentación, vamos a ver una serie de videos que nos van a ilustrar un poco en cuanto a este tema, el tema del emprendimiento. En las láminas anteriores observamos las definiciones más básicas de empresa, porque cuando vamos hacia el emprendimiento vamos a formar una empresa. Pero el emprendimiento tiene diferentes características que debemos tomar en cuenta y esta es la oportunidad para conocerlas. Actualmente en Venezuela tenemos una eh, promoción del emprendimiento por parte del Estado, que se conoce como Emprendamos Juntos. Y a continuación vamos a ver en nuestro muro, en nuestra aula virtual, una serie de videos
que nos van a describir cómo realizar un emprendimiento, los pasos a seguir para ello y todo lo que los conceptos necesarios para que la persona, el emprendedor con una idea pueda llevar a feliz término y pueda consolidar su proyecto en una empresa que sea rentable, perdurable en el tiempo y que aporte al aparato productivo nacional. Entonces, es un llamado que hago a todos los estudiantes a continuar con el aula virtual, revisar la teoría adjunta en este muro y los videos eh, que vienen a aportar el conocimiento del emprendimiento para finalmente realizar el examen teórico de la clase de hoy. Ha sido un placer acompañarlos el día de hoy con este tan importante tema y éxito. Gracias por su atención.